Pablo Uncos y esto es otra emisión de Código Internacional. El pasado 2 de abril se cumplieron 42 años de la finalización de la Guerra de Malvinas que enfrentó a la Argentina y el Reino Unido por la posesión del archipiélago. Desde entonces se han escrito océanos de tinta acerca de las responsabilidades militares por la derrota, acerca de los tratos inhumanos que recibieron los conscriptos durante la conflagración y las dificultades que tuvieron estos para reinsertarse en la vida civil. Para hablar de estos temas tenemos directamente desde Buenos Aires al colega Pablo Tazar, periodista de FM Freeway y de Revista Acción, que estos días escribió un artículo muy emotivo sobre un capítulo algo desconocido sobre la finalización de la Guerra de Malvinas. Pablo, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo están todos por allá? Bueno, bienvenido nuevamente a Código Internacional y quería que introdujéramos este tema. ¿Sobre qué has escrito estos tiempos sobre la Guerra de Malvinas? Sé que es un tema que te toca mucho, que has trabajado mucho durante mucho tiempo. Sí, quizás por mi edad, tener 45 años, Malvinas es uno de los primeros hechos que yo recuerdo haber seguido de chico, de los primeros hechos por fuera de la vida familiar que recuerdo haber vivido por los medios y en discusiones familiares. Entonces, a partir de allí, siempre estuvo presente la pregunta de qué pasó en Malvinas, que fue en definitiva la pregunta con la que se cerró el conflicto, ¿no? Le recordamos a la gente que aquí en Argentina, a pesar de todas las probabilidades que podía llegar a haber, las probabilidades bélicas, siempre se dijo que Argentina iba ganando el conflicto y finalmente cuando llegó el final y la derrota que, digamos, técnicamente era esperable, pero a partir de la campaña mediática del gobierno militar, todos estábamos convencidos que no iba a pasar. Bueno, esa pregunta de por qué perdimos como que me persigue desde esas épocas y a partir de eso uno va leyendo todo tipo de material para llegar a esa respuesta. Y en esos materiales, llegan los materiales de los testimonios de carácter humano, porque entre otras de las razones de por qué se llega a la derrota en el conflicto, está por el maltrato que sufrieron los combatientes en Malvinas de parte de sus superiores oficiales que hasta hacía muy poco habían sido parte de la represión ilegal en Argentina, con lo cual esas características continuaron durante el conflicto. Justamente vos has escrito un artículo con testimonios de excombatientes y pobladores de un lugar al que llegaron estos excombatientes luego de la guerra. Ponernos en situación sobre el artículo que has escrito. Claro. Otra cosa que sucede al uno tener acceso a los testimonios de los excombatientes hacen como un continuo en su relato, desde que ingresan al ejército por el servicio militar obligatorio, pasado por el conflicto armado, pero en su relato continúan a los días posteriores a la guerra y hasta años luego de la guerra, como parte de su drama. El drama de haber sido incorporados obligatoriamente al ejército, el drama de haber ido a una guerra, muchas veces sin haber sido consultados, y luego las consecuencias en el continente, porque le recordamos a la gente que esta lucha fue en las islas, en el Atlántico, y luego las consecuencias en el continente de básicamente no haber sido recibidos, tratados, de haber sido ignorados y en un primer momento hasta ocultados por el gobierno militar. La nota estos testimonios del ocultamiento del gobierno militar y estos testimonios de un trato frío de parte de la sociedad argentina son los que más se repiten. Sin embargo, hay historias diferentes a las que uno pudo acceder en esta gran cantidad de lecturas que ha tenido. Y esos hechos se dieron al sur de la Argentina, en hoy una ciudad, en esas épocas, en 1982, un pueblo llamado Puerto Madryn. Al haber estado al sur de nuestro país, Puerto Madryn, como muchas otras ciudades del sur, vivieron el conflicto de Malvinas con mucha más cercanía y mucha más preocupación que de lo que se vivió en Buenos Aires y más al norte todavía. Eso es un dato.
El otro dato es que este proceso de ocultamiento e ignoramiento de los excombatientes luego del conflicto se le llamó desmalvinización, un término que no es un invento argentino, también se habló luego de la guerra de Vietnam de la desvietnamización, ¿En qué digamos. consistió este proceso? ¿A qué se le Es, llamó desmovilización? es un doble juego de no solo dejar el conflicto armado atrás, dejar los años, en el caso de Estados Unidos, la desvietnamización, dejar atrás un conflicto que duró años, en Argentina dejar atrás un conflicto que duró meses, sino también, además de dejarlo atrás, olvidarse de los excombatientes, negarlos como una realidad que sigue presente en nuestra sociedad, por más que el combate bélico haya terminado. El excombatiente sigue existiendo y sigue necesitando atención psicológica, atención médica, pensiones, sigue necesitando reconocimientos. Todo eso durante la década del 80 y principios del 90 no existió. Y a eso se le llama desmalvinización. Una desmalvinización que comenzó desde el día 1 de la posguerra. Los excombatientes cuentan que ni bien termina la guerra, ya se les había dado instrucciones de no hablar con nadie en el continente de lo que había pasado en las islas. Cuando quienes saben de temas de excombatientes, del síndrome postraumático, saben muy bien que quienes sufren este tipo de acontecimientos lo que más quieren y necesitan es contar su experiencia, sacarla para afuera. Bueno, por ley les hicieron firmar que no podían hablar por secreto militar. Eso hizo que se tengan que guardar estos temas por muchos años. Los que no se guardaron estos temas, sin embargo, fueron, por ejemplo, los vecinos de Puerto Madryn, quienes fueron a recibir a los excombatientes justo 4 días después de finalizado el conflicto. Entonces fui en búsqueda de esos testimonios, tanto de los vecinos de aquel pueblo de Puerto Madryn, que en esas épocas era un pueblo apenas de 6.000 habitantes, y que hoy es una gran ciudad, ya muy alimentada por el turismo, por una acerera cercana que se llama Aluar, ya pasó a ser una ciudad de más de 20.000 habitantes. En ese momento era un pequeño pueblo. Es un dato importante para ver cómo fueron las características de los hechos que allí sucedieron. Y también ir a buscar los testimonios de los conscriptos que desembarcaron allí y que fueron recibidos de una manera inesperada. De eso trata el artículo y la invitación es a que lo leamos y a que lo comentemos. Exactamente, esta nota será publicada en Revista Acción durante esta semana y se titula El regreso de Malvinas. Adelante. Siempre hemos escuchado que los militares argentinos comenzaron la desmalvinización desde el mismo día al cese el fuego en Malvinas. También que el pueblo los ignoró fríamente. Sin embargo, hay otra historia que contar sobre la posguerra y sucedió en Puerto Madryn un 19 de junio de 1982. Más de 4.000 soldados argentinos prisioneros viajaron en el transatlántico británico Canberra rumbo al continente. Fueron 4 días en los que la Junta Militar se negó a permitir que un buque inglés amarrara en la costa argentina. También días de un inesperado trato cortés de sus captores y de miles de advertencias de los oficiales argentinos hacia nuestros conscriptos. Nos decían que no había nada que hablar con la gente, que estaban enojados con nosotros por la derrota y que hasta nos iban a querer pegar, cuenta Eduardo Gallardo, uno de los soldados argentinos que allí retornaban. Sí, los mismos que nos habían estaqueado nos decían eso de la gente, remarca. Aquí me gustaría que nos detuviéramos para contarle al público que no está tan interiorizado sobre el tema del trato inhumano que recibieron varios conscriptos argentinos por parte de sus superiores, que muchos de ellos denunciaron que fueron víctimas de tratos inhumanos, algunos como el estaqueamiento, los estaquearon. ¿Qué es eso? Es un tipo de tortura propio de la Pampa Argentina que está descrito en el libro del gaucho de Martín Fierro, que consiste en clavar 4 estacas y atar a la persona desnuda frente a la intemperie. En el caso de La Pampa sería ante el sol, en el caso de las Islas Malvinas frente a ese frío inclemente. Y varios casos de estos se han denunciado durante
la operación de Malvinas, ¿no es cierto? Exacto, sí, entre otros castigos que recibieron. Quienes recordábamos a la gente eran jóvenes de 18 y 19 años sin instrucción militar, Conscripto, que sí. estaban conscriptos. Bueno, continúo con la lectura. Vamos. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Al final del largo muelle de Puerto Madryn, había una multitud que los recibió con emoción, también con indignación, pero contra la junta militar, que no solo había mentido sobre los hechos durante la guerra, sino que además pretendía aislar a los excombatientes con un cerco de guardias. Nada pudo detener la ola de solidaridad que ya había iniciado durante el conflicto. Muchos vecinos llevaron distintos obsequios a nuestros jóvenes héroes: llaveros, cartas, besos, comida y principalmente pan. Así nació un hecho que hasta hoy se conmemora en el sur argentino, el día que Puerto Madryn se quedó sin pan. Si bien había 36 conscriptos de aquella localidad del sur y muchos fueron a ver si los encontraban, resultó que ninguno llegó en ese barco esa tarde, y sin embargo fueron a recibirlos igual. Pochi Igoa y Blanca Sucunza todavía viven hoy en la ciudad. Así cuentan cómo vivieron aquellos hechos. Fuimos al puerto porque nos enteramos por la radio y por el movimiento que se veía en el pueblo, pero no pudimos llegar muy cerca. Entonces lo fuimos recibiendo por las calles. Cambiábamos cosas: guantes, rosarios, hasta pedazos de las esquirlas de las bombas que habían caído. Recuerda Pochi, de hoy 80 años, y con un nudo en la garganta, asegura que muchos de esos elementos son conservados hoy en la familia. Mientras que Blanca, de 72 años, agrega una situación especial que le tocó vivir. Los camiones se estacionaron cerca de casa y algunos muchachos se escapaban de la barraca donde los tenían. Tres correntinos vinieron a pedir ayuda. Estaban desesperados. Querían quedarse con nosotros. Ese contacto les permitió a las vecinas comprobar las condiciones en las que retornaban los combatientes y que el ejército quería ocultar. Tenían una mugre terrible, grietas en las manos y caras, y mucho miedo de contar lo que les había pasado. Había que ver a esos hombres de 18 y 19 años cómo estaban deshechos, recuerda una de las vecinas. Aquí me gustaría hacer una pequeña aclaración sobre la línea que estamos teniendo en este programa junto con Pablo Tazar, que este artículo y este programa es un homenaje a los que en una época se les llamaban los pibes de Malvinas, o sea, los conscriptos, los muchachos que estaban haciendo el servicio militar, los subieron arriba de un barco y terminaron, no sé, ¿en qué viajaron? ¿En barco o en avión hasta las islas? Nunca supe A eso. las Islas Malvinas, Sí, la gran mayoría viajaron en aviones, en claro. Hércules, Boeing 707, y algunos viajaron en barco. Lo que pasó es que a partir del día 10 de abril ya llegaron los submarinos nucleares británicos y Argentina ya no pudo más trasladar ni tropas ni armamento pesado en barco, que es por donde se podía trasladar el armamento pesado. Es así que se trasladaron muchos soldados en aviones, los cuales no tenían suficiente armamento pesado, tenían más que nada el armamento de mano, los fusiles se les podría llamar. Claro, y justamente cuando hablamos de poco equipamiento y el frío, insisto que este es homenaje justamente para esos muchachos y no para el gobierno militar que en esas épocas dirigía los destinos de Argentina, encabezado por el general Galtieri, que entre otros militares, la cúpula militar son responsables de la desaparición de ciudadanos argentinos secuestrados, torturados y arrojados vivos al mar, que una cosa no se mezcle con la otra. Esa es nuestra idea con este homenaje. Precisamente por eso el testimonio humano. Sigo con la Sigamos con lectura. sigamos con el artículo, el relato. La manta. Otro conscripto que vivió aquel recibimiento fue Miguel Fiorevelo. También a él los militares le habían comentado que el pueblo los responsabilizaba por la derrota. Teníamos terror de encontrarnos con la gente. Creíamos que nos iban a chiflar o a tirar piedras, pero cuando llegamos no podíamos creer que nos trataran así de bien. Así cuenta que intercambió lo poco que llevaba encima, entre otras cosas una manta que había traído de Malvinas, con tres chicos que se lograron trepar al camión con el que lo trasladaban.
Miguel la había dado por perdida luego de tantos años, hasta que en el 40 aniversario de la guerra, de visita en Madrid, dio con León Martínez, uno de aquellos niños de 9 años que se habían peleado por el trofeo de guerra, quien hoy, con casi 50 años, iba a su encuentro para devolvérsela. Vamos a escuchar ahora a continuación el testimonio en primera persona de Miguel Ferovelo, que cuenta cómo fue ese reencuentro con el niño al que le había regalado su manta. Adelante. Bueno, antes de ese reencuentro me acuerdo que estábamos con el locutor de la radio y en un momento me llama la mamá de este chico, en lo cual la señora me dice, yo tengo su manta, que esto, que lo otro, y yo le digo, mire señora, no creo que sea mi manta. Le digo, no puede ser, porque yo me acuerdo que se la di a unos nenitos, le dije, y no se la di a ninguna mujer. Me dice, sí, sí, no, no, es verdad, es verdad. Ese nenito es mi hijo, León, me dice que él recogió su manta y la guardó hasta el día de hoy y hoy se la quiere devolver. Bueno, y yo no le creí, ¿viste? Le digo, no puede ser, deben ser tantas mantas. Pero bueno, nada, cuando yo lo vi a este muchacho y combinó todo lo que yo me recordaba y él me contó y era eso, era ese momento, que eran tres chicos que se habían peleado, en lo cual me entero que uno de ellos ya falleció, pobrecito, no estaba más, y que eran un primo de él y un amiguito, que él también había agarrado primero un gorrito de un soldado y se lo sacaron. Entonces cuando yo le di la mata, la agarró fuerte y se la llevó a la casa, que él estaba justo cerquita de ahí de donde fue. Bueno, nada, esa emoción que me dio al tener de vuelta la manta es un momento indescribible, la verdad que indescribible, porque nunca me pensé que me iba a pasar esto y ese día fueron tantas emociones juntas que bueno, no sé, no tengo palabras, no tengo palabras para, para, para describir la emoción y el contento que tiene, en lo cual el León me la quiso devolver la manta, que me dijo, no, ya está, la tuve tanto tiempo cuidándotela y la verdad que la tenía nueva. Y yo le dije que no era justo, que esa manta era de él, que si por favor yo cada vez que puedo ir a Puerto Madryn, no es que estamos acá a la vuelta, que me la mostrara, que la pudiera tener conmigo en ese rato, pero bueno, nada, no me pareció justo que yo me la volviera a traer, porque fue un trofeo de él y yo se la regalé a él con todo el corazón. Si no hubiese querido, no se lo hubiese dado, me lo hubiese quedado yo como un trofeo o un recuerdo. Y no me pareció justo, ¿viste? No me pareció justo. Así que, bueno, la verdad que estas emociones son para vivirlas, no hay palabras para contarlas, ¿viste? Por su parte, León, el niño que se había llevado la manta, asegura que hasta hoy la usa, que en realidad era un poncho y que en sus tareas como trabajador rural la sigue utilizando. Lo uso siempre y lo cuido. Siempre le digo a mi hijo que es muy hermoso tenerla. Tiene un valor sentimental como argentino tener algo de allá. Es como mi bandera. De esta manera hay una pregunta que surge. ¿Por qué la población de Madryn reaccionó de esa manera, única en el país, ante la llegada de los excombatientes? Las vecinas Pochi y Blanca estiman que pudo haber sido por cómo se vivió la guerra tan cercana, desde oscurecimientos y alarmas de posibles bombardeos en la ciudad, pasando por los buques de guerra que veían estacionarse en el puerto. Yo ni me acostaba a la noche, me quedaba escuchando la radio minuto a minuto. Sentíamos que en cualquier momento nos tocaba a nosotros, recuerda Pochi. Mientras que Blanca estima que la reacción popular también se pudo haber dado, además, porque al ser una ciudad de no más de 6.000 habitantes para esa época, la noticia de la llegada del Canberra con los excombatientes corrió rápidamente. Daniel Belmar es excombatiente y presidente del Centro de Veteranos de Guerra de la ciudad, y si bien no tiene una teoría firme, sí asegura que el sentimiento malvinero
perdura hasta el día de hoy. Y cuenta cómo se han radicado varios excombatientes en la ciudad debido a aquel recibimiento. Nunca en ningún lado ellos pudieron volver a vivir la cuestión Malvinas tan fuertes como acá. Eduardo Gallardo, quien además es el protagonista de una foto muy famosa de aquella jornada, que la propia ciudad utiliza para estas fechas, confirma esa sensación. Se dan cuenta de que somos excombatientes y se vienen a saludarnos o a sacarse fotos. Si pudiera irme a vivir, con gusto me instalaría allá. El himno en alta mar. Sergio Weinroch también volvió de las islas en el Canberra, pero su momento de mayor emoción lo vivió en el barco. En aquellos días, dando vueltas por el océano cuando se decidía qué hacer con ellos, detectaron que en la cubierta de aquel buque, que antiguamente había sido un transatlántico de lujo, había un gran piano de cola. Sergio, que estudiaba en el Conservatorio de Morón, antes de la colimba, se acercó a tocar algunas canciones con el permiso de los guardias. Mozart, los Beatles y Piazzolla fueron sonando hasta que sus compañeros le pidieron algo especial. De repente me llené de voces que me pedían que tocara el himno. Así sonaron los acordes de la introducción, y cuando iba promediando, un oficial argentino dio la orden de todos de pie. Así de repente los 300 soldados prisioneros que estaban en aquel salón se cuadraron haciendo resonar sus borceguíes contra el lustroso piso de madera. El hecho puso en alarma a los pocos guardias ingleses, terminando todos los gritos y con sus armas amenazantes. Los sentimientos de Sergio afloran cuando rememora cómo se sintió con aquel pequeño acto de valor que hoy muchos recuerdan. Lo toqué con un sentimiento patriótico contagiado por mis compañeros. No me imaginaba que se iban a parar. Sentí una reivindicación por todo lo que habíamos pasado. Teníamos una mezcla de sensaciones. Por un lado estábamos aliviados porque había terminado la guerra, el asombro de lo que habíamos vivido, y por otro teníamos la tristeza de los muertos y la derrota. Ese fue el artículo de Pablo Tassart sobre la vuelta de los conscriptos tras la guerra de Malvinas en la ciudad de Puerto Madryn, el día en que Puerto Madryn se quedó sin pan, como dicen muchos ciudadanos de esa zona. Pablo, para cerrar esta charlita que hemos tenido, ¿qué sensación te quedó después de haber hecho esta nota y tener contacto con los vecinos del lugar y con los excombatientes a 42 años de finalizado el conflicto? Por un lado, de parte de los excombatientes, dos cosas. Es que hay muchas historias para contar todavía y que los excombatientes están deseosos de que en la medida que se los trate con respeto y con sinceridad, ellos se abren y cuentan muchísimas cosas. Es más, mi objetivo aquí era hablar de este tema, pero más de uno me ha dicho que tenía más cosas para contarme, más anécdotas para contarme. Y por otro lado, el tema de Puerto Madryn y esta ciudad del sur argentino, y cómo Argentina es muy grande y hay muchas vivencias con respecto de muchos temas y con respecto del conflicto, muy distintas a lo que se pudo haber vivido en Buenos Aires. Casi todo en Argentina, le contamos a los amigos que nos pueden llegar a estar viendo de otros lugares de Latinoamérica, casi todo en Argentina se lo mide a partir de lo que sucede en Buenos Aires. Bueno, esta es una historia que nos saca de la centralidad porteña y que nos pone otra manera de tomar los temas, otra manera de vivir algo como este conflicto armado, que si bien fue muy duro para toda la sociedad argentina, para la sociedad del sur argentino fue todavía más, porque ahí en la nota mencionábamos los oscurecimientos. Los oscurecimientos es cuando se mandaba a apagar las luces de toda la ciudad por el miedo de un posible ataque inglés. En Puerto Madryn, nada más de llegar los barcos de guerra a estacionarse, ha llegado más de una vez el buque Almirante Irizar, que hoy es un rompehielo antártico. En ese momento estaba transformado como buque hospital, con lo cual también recibieron los primeros heridos. Así que tenían ellos una vivencia muy de primera mano del conflicto. Lo mismo otras ciudades del sur argentino, como Río Gallegos y San Julián, desde donde despegaban los aviones a atacar a la flota inglesa. Así que esas serían como las dos reflexiones, que
básicamente es una sola, que hay muchas historias todavía para contar y para escuchar, más allá de lo que se pueda haber vivido en ese momento o de lo que se piense desde aquí de Buenos Aires. Y esperemos que esta clase de artículos sirva para justamente seguir estimulando estas ganas y estas intenciones de contar esos relatos que están silenciados por la omnipresente Buenos Aires. Pablo, muchas gracias por tu participación, te mandamos un saludo de Bogotá y esperamos vernos pronto. Muchas gracias a ustedes.